El salón de la preparatoria San Miguel parecía un campo de batalla silencioso aquella tarde de febrero. Los estudiantes se habían dividido en sus grupos habituales, los de dinero al frente, cerca del pizarrón donde la maestra explicaba literatura, y los becados al fondo, tratando de pasar desapercibidos. Sofía Ramírez apretaba su cuaderno gastado entre las manos. Sus zapatos remendados golpeaban nerviosamente el suelo de concreto mientras esperaba que anunciaran los resultados del concurso de poesía. Valentina Mendoza se acomodaba perfectamente su cabello rubio teñido, jugando con la pulsera de oro que su papá le había regalado esa mañana. Sus amigas la rodeaban como satélites, todas vestidas con uniformes impecables y accesorios que costaban más que el salario mensual de la mamá de Sofía. La diferencia entre ambos mundos era abismal, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, Sofía tenía esperanza. El primer lugar del concurso de poesía es para... La maestra hizo una pausa dramática mientras abría el sobre. Sofía Ramírez con su poema Voces del Barrio. El silencio fue ensordecedor. Sofía sintió como si el aire se hubiera escapado del salón. Sus compañeros voltearon a verla con una mezcla de sorpresa y, algunos con genuina admiración, pero cuando miró hacia adelante, los ojos de Valentina la atravesaron como dagas. «Debe ser error», murmuró Valentina lo suficientemente alto para que varios escucharan. «¿Cómo va a ganar alguien que ni siquiera sabe escribir correctamente?» Sofía se levantó temblando. Sus piernas apenas la sostenían mientras caminaba hacia el frente para recibir su diploma y el cheque de 1,000 pesos que representaba una fortuna para su familia. Pero antes de llegar al escritorio de la maestra, Valentina se interpuso en su camino. «¿En serio crees que mereces esto?», le susurró con una sonrisa cruel. «Mira tu ropa, tu aspecto. Eres una beca que ni siquiera debería estar aquí». Las mejillas de Sofía se encendieron, pero mantuvo la cabeza en alto. «Gané por mérito propio». «¿Mérito?». Valentina soltó una risa despectiva que resonó por todo el salón. «Ni siquiera tienes zapatos decentes. Jamás tendrás lo que yo tengo. Jamás serás como yo. Puedes ganar todos los concursos que quieras, pero siempre serás una pobre que no pertenece a nuestro mundo». Las palabras de Valentina se clavaron en el corazón de Sofía como cristales rotos. Sintió las miradas de todo el salón sobre ella, algunos con lástima, otros con cruel diversión. Tomó su diploma con manos temblorosas y regresó a su lugar, prometiéndose en silencio que algún día, de alguna manera, le demostraría a Valentina Mendoza lo equivocada que estaba 15 años después el Dr. Sofía Ramírez cerró la puerta de su consultorio privado en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. El letrero dorado con su nombre brillaba bajo las luces del pasillo del edificio médico más prestigioso de Polanco. Sus tacones de diseñador repiqueteaban contra el mármol mientras se dirigía al elevador, revisando los mensajes en su iPhone de última generación. La transformación había sido brutal, dolorosa, pero absoluta. Noches sin dormir estudiando medicina, trabajando de mesera para pagarse la universidad, viviendo de frijoles y tortillas durante años, pero cada vez que el cansancio la vencía, recordaba las palabras de Valentina y encontraba fuerzas para continuar. Ahora, a los 33 años, Sofía era una de las cardiocirujanas más respetadas del país. Había operado a políticos, empresarios y celebridades. Su cuenta bancaria tenía más ceros de los que había soñado jamás, y su departamento en Santa Fe era una obra de arte en cristal y acero. Pero esa tarde, mientras manejaba su BMW hacia el café donde tenía cita con una amiga, algo inquietante se removía en su pecho. El éxito le había dado todo lo que había deseado, excepto una cosa: nunca había logrado enamorarse realmente. Los hombres que se acercaban a ella buscaban su dinero o su estatus, y ella había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía ser vulnerable. El Café Central era uno de esos lugares pequeños y acogedores que sobrevivían en medio del caos de la Roma Norte. Sofía llegó temprano y escogió una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Su amiga Carla le había cancelado a último minuto, pero decidió quedarse a tomar un café y revisar unos estudios médicos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 35 años luchaba con una laptop que aparentemente había decidido no cooperar. Su cabello castaño estaba despeinado por la frustración, llevaba una camisa blanca arrugada
y jeans gastados que habían visto mejores días. No parecía tener dinero, pero había algo en su rostro que la intrigó profundamente. Sus facciones eran aristocráticas, como si hubiera nacido para algo más que esa laptop rebelde y esa expresión de preocupación que arrugaba su frente, sus manos, mientras tecleaba desesperadamente. Eran elegantes pero callosas, como si estuvieran acostumbradas tanto al trabajo físico como al intelectual. Llevaba un reloj sencillo, nada ostentoso, y sus zapatos estaban gastados pero bien cuidados. Había algo en él que contrastaba con los otros clientes del café, una tranquilidad natural que no se compraba con dinero, una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de gritar su importancia. Cuando él levantó la vista y sus ojos se encontraron, Sofía sintió algo que no había experimentado en años, mariposas en el estómago. Sus ojos eran de un verde profundo, con pequeñas arrugas en las esquinas que hablaban de alguien que sonreía con frecuencia. Él le sonrió con timidez, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro, y ella sin pensarlo se levantó y caminó hacia su mesa. Su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Hacía años que no se sentía así, tan vulnerable, tan humana. ¿Problemas con la tecnología?, preguntó, señalando la laptop. Es una situación desesperante, respondió él con una voz profunda que la hizo estremecer. Tengo una presentación mañana y esta cosa decidió morir justo ahora. Soy médica, no técnica en computadoras, pero puedo intentar ayudar. Él la miró con genuina sorpresa. En serio, soy Diego, por cierto. Sofía. Durante la siguiente hora, Sofía descubrió que Diego era arquitecto independiente, que luchaba por conseguir clientes y que vivía en un departamento pequeño en la Doctores. Pero también descubrió que era brillante, divertido y que tenía una pasión por su trabajo que la emocionó de maneras que no esperaba. Cuando hablaba de sus proyectos, sus ojos se iluminaban con una intensidad que la cautivó. Le contó sobre edificios sostenibles que soñaba con construir, sobre espacios que pudieran sanar el alma de las personas que los habitaran. La arquitectura no es solo construir paredes, le explicó mientras sus dedos dibujaban formas imaginarias en el aire. Es crear espacios donde la gente pueda ser feliz, donde puedan sanar, donde puedan soñar. Cada línea, cada ángulo, cada ventana tiene un propósito emocional. Sofía lo escuchaba fascinada. En su mundo de medicina de alta tecnología y cirugías millonarias, había olvidado lo hermoso que podía ser la pasión pura por el trabajo. Diego no hablaba de dinero, de reconocimiento o de competencia. Hablaba de crear belleza, de tocar vidas, de dejar el mundo un poco mejor de como lo había encontrado. ¿Y tú?, le preguntó él, sus ojos verdes fijos en los suyos. ¿Qué te hizo convertirte en médica? Por un momento, Sofía estuvo tentada a contarle la verdad completa, la humillación, la pobreza, el deseo desesperado de demostrar su valor, pero algo en la manera en que él la miraba, con genuina curiosidad y sin juicio, la hizo querer ser la mejor versión de sí misma. Quería salvar vidas, dijo simplemente, y se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había complicado su camino, esa seguía siendo la verdad más pura. Cuando por fin lograron que la laptop funcionara, ninguno de los dos quería que el encuentro terminara. El café se había vaciado gradualmente a su alrededor, pero ellos habían estado tan absortos en su conversación que no se habían dado cuenta. El barista los miraba con una sonrisa cómplice, claramente consciente de la química que chispeaba entre las dos mesas, que habían terminado siendo una sola. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana?, preguntó Diego, nervioso. Conozco un lugar pequeño, no es elegante, pero la comida es increíble. Sofía, que estaba acostumbrada a restaurantes de 5 estrellas y cenas de negocios, asintió sin dudar. Me encantaría. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su departamento minimalista de cristal y acero, Sofía no podía dejar de sonreír. Se miró en el espejo del baño, iluminado por luces de diseñador que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y por primera vez en años se vio realmente feliz. Sus mejillas tenían un rubor que no venía del maquillaje caro. Sus ojos brillaban con una luz que había olvidado que existía. Se quitó los aretes de diamantes, el collar de perlas, el reloj suizo que había comprado para celebrar su primera cirugía exitosa en una celebrity. Cada pieza costaba una fortuna, pero esa noche se sintieron frías, vacías, sin vida. En cambio, el recuerdo de la sonrisa tímida de Diego,
de sus manos callosas arreglando la laptop, de la manera en que había insistido en pagar los cafés a pesar de que claramente cada peso le importaba. Esos recuerdos la llenaban de una calidez que ningún lujo había logrado darle. Por primera vez en 15 años, había conocido a alguien que la veía como una mujer, no como la D.A.R. Ramírez. Diego no sabía de su éxito, de su dinero, de su estatus. No había visto las portadas de revistas médicas donde aparecía. No conocía sus apariciones en televisión hablando de avances cardiológicos. No sabía que políticos y empresarios esperaban meses para conseguir una cita con ella. La había invitado a cenar sin saber si podía pagarlo. Había sonreído nervioso cuando ella aceptó. Había anotado su número en un pedazo de papel arrugado porque su teléfono era tan viejo que ya no guardaba contactos nuevos. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad honesta, era más valiosa que todos los diamantes en su joyero. Los siguientes meses fueron los más felices de la vida de Sofía, pero también los más complicados que había vivido. Diego la llevaba a lugares que había olvidado que existían, taquerías en la Doctores, donde el pastor se cortaba frente a ti y costaba menos que una entrada a sus restaurantes habituales, parques donde vendían elotes con chile y limón que sabían mejor que cualquier plato gourmet, mercados de pulgas donde encontraban tesoros baratos que tenían más historia que sus obras de arte contemporáneas. Él le enseñó a ver la ciudad con otros ojos, a disfrutar del metro en hora pico, porque podían ir tomados de la mano susurrándose chistes, a caminar por colonias que nunca había visitado, donde los niños jugaban fútbol en la calle y las señoras vendían tamales desde las 6 de la mañana. La Ciudad de México que Diego le mostró era vibrante, auténtica, llena de vida real, no la versión sanitizada y exclusiva que había sido su mundo durante tantos años. Para Diego, Sofía era una doctora exitosa pero no ostentosa. Ella había inventado una versión de sí misma que no era mentira, solo incompleta. Le había dicho que trabajaba en un hospital público, que tenía un consultorio pequeño, que vivía modestamente. No era técnicamente falso, solo omitía la parte de su imperio médico y su fortuna que crecía cada mes. Habían creado rutinas preciosas juntos. Los sábados por la mañana, Diego la llevaba al mercado de San Juan, donde conocía a todos los vendedores por nombre, y ellos le guardaban los mejores ingredientes. Él cocinaba para ella en su pequeña cocina, preparando platos que sabían a hogar, a familia, a amor verdadero. Sofía, que estaba acostumbrada a restaurantes con estrellas Michelin, descubrió que los huevos revueltos que Diego hacía con tortillas recién hechas y salsa de su abuela eran la comida más deliciosa que había probado en su vida. Los domingos caminaban por el centro histórico, visitando iglesias antiguas, donde Diego le explicaba los detalles arquitectónicos que la mayoría de la gente pasaba por alto. Él veía belleza en columnas desgastadas, en escaleras que habían sido pisadas por millones de pies durante siglos, en fachadas que contaban historias de amor, guerra y esperanza. Sofía, que había perdido la capacidad de maravillarse con las cosas simples, redescubría el mundo a través de los ojos de Diego. Se enamoraron lentamente, como dos personas que habían esperado toda la vida para encontrarse sin saber qué estaban buscando. Diego la hacía reír hasta que le dolía el estómago con sus imitaciones de sus clientes más excéntricos, con historias de sus errores arquitectónicos cuando empezó su carrera, con su manera de ver el lado divertido de las situaciones más frustrantes. Ella lo inspiraba a soñar en grande, a no rendirse con su firma independiente, a creer que sus ideas podían cambiar la manera en que las personas habitaban los espacios. Él le hablaba de los edificios que quería diseñar, de cómo quería cambiar el paisaje urbano para que las ciudades fueran más humanas, más verdes, más llenas de luz natural. Soñaba con crear vivienda digna para familias de bajos recursos, con diseñar hospitales que no sintieran como laberintos fríos, sino como espacios de sanación. Cuando hablaba de sus sueños, sus manos se movían en el aire dibujando estructuras invisibles, y Sofía podía ver exactamente lo que él imaginaba. Ella compartía con él su pasión por salvar vidas, por hacer la diferencia, pero siempre manteniendo la versión modesta de su éxito. Le contaba de pacientes que había logrado salvar, pero omitía que muchos de ellos eran figuras públicas que habían pagado fortunas por su experiencia. Le hablaba de la satisfacción de devolver la salud a las personas,
pero nunca mencionaba las portadas de revistas internacionales que celebraban sus innovaciones quirúrgicas. Una noche, mientras caminaban por el zócalo tomados de la mano, observando las luces que iluminaban la catedral y sintiendo la energía de cientos de personas que paseaban en la plaza principal del país, Diego se detuvo frente a los escalones de la catedral. «Sofía», le dijo, sus ojos brillando bajo las luces doradas de la plaza, reflejando las antorchas que iluminaban los edificios coloniales alrededor. «Sé que apenas llevamos 6 meses juntos, pero siento como si te hubiera esperado toda mi vida. Siento como si todo lo que viví antes, todos los errores, todas las desilusiones, fueron solo preparación para encontrarte». Ella sintió que el corazón se le salía del pecho. El ruido de la plaza se desvaneció alrededor de ellos. Los mariachis que tocaban a unos metros, las familias que paseaban, los vendedores que ofrecían dulces y juguetes, todo se volvió un murmullo lejano. Solo existían ellos dos, bajo las estrellas que apenas se veían entre las luces de la ciudad. «Diego», susurró sintiendo lágrimas que amenazaban con aparecer. «Espera, déjame terminar». Él tomó sus manos entre las suyas y ella pudo sentir el temblor nervioso en sus dedos. «No tengo mucho que ofrecerte. Mi departamento es pequeño. Apenas tengo muebles que valen la pena. Mi cuenta bancaria está casi vacía la mayoría de los meses, y probablemente pasarán años antes de que mi carrera despegue realmente. No puedo llevarte a restaurantes caros, no puedo comprarte joyas, no puedo ofrecerte los lujos que probablemente mereces». Sofía quería interrumpirlo, decirle que no necesitaba nada de eso, que ya tenía más lujos de los que podía usar en una vida, pero algo en la intensidad de su mirada le decía que necesitaba decir todo lo que llevaba en el corazón. «Pero te amo, Sofía, te amo con todo lo que soy y todo lo que aspiro a ser. Te amo con esta pobreza temporal, con estos sueños que tal vez nunca se cumplan, con este corazón que nunca había latido así por nadie. Y si me das la oportunidad, te prometo que cada día intentaré ser el hombre que mereces». Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos calientes que llevaban años de soledad, de murallas construidas alrededor de su corazón, de noches donde había llorado en su departamento vacío, preguntándose si algún día conocería el amor verdadero. Nadie la había amado nunca por quien era realmente, sin expectativas económicas, sin intereses ocultos, sin buscar algo a cambio. Los hombres de su círculo social la veían como un trofeo, la doctora exitosa que luciría bien en sus fiestas y les daría prestigio. Pero Diego la veía como Sofía. «Simplemente Sofía, yo también te amo», susurró, y por primera vez en 15 años, las palabras salieron directamente de su corazón, sin pasar por su cerebro calculador, sin considerar las consecuencias, sin medir los riesgos. «Te amo de una manera que no sabía que era posible». Esa noche hicieron el amor por primera vez en el pequeño departamento de Diego, entre muebles baratos que él había comprado de segunda mano y paredes que necesitaban pintura desde hace años. La cama crujía con cada movimiento, las sábanas eran de algodón simple compradas en el mercado y por la ventana entraba el ruido del tráfico y los ladridos de los perros del vecindario. Pero para Sofía fue más lujoso que cualquier hotel de 5 estrellas donde había estado, más íntimo que cualquier suite presidencial que había conocido. Era real, era suyo, era amor verdadero construido sobre la honestidad y la conexión genuina entre los brazos de Diego, en esa cama modesta. Sofía se sintió más rica que nunca en su vida. Se quedó despierta durante horas, escuchando la respiración tranquila de Diego, sintiendo el peso de su brazo sobre su cintura, observando cómo la luz de los faroles de la calle dibujaba sombras en la pared. Por primera vez en años, su mente no estaba calculando cirugías futuras, inversiones pendientes o estrategias de crecimiento profesional. Solo estaba presente, completamente presente, en ese momento perfecto. El despertar fue brutal. 2 semanas después de esa noche mágica, Sofía estaba revisando unos expedientes en su consultorio, disfrutando todavía de la sensación de felicidad que la había acompañado durante las últimas semanas, cuando su secretaria tocó la puerta con una expresión de urgencia. «Doctora, tiene una cita de emergencia, un paciente con arritmia severa que necesita evaluación inmediata. Dice que la mandó el Dr. Hernández del Hospital Español». Sofía asintió.
Se acomodó la bata blanca que llevaba su nombre bordado en hilo dorado y se preparó para recibir al paciente. Revisó rápidamente sus notas del día, organizó los instrumentos de diagnóstico que necesitaría y se aseguró de que su consultorio estuviera impecable. Era una rutina que había perfeccionado durante años, pero que ahora realizaba con una sonrisa que no había tenido antes de conocer a Diego. Cuando la puerta se abrió y el mundo se detuvo, su corazón casi se detiene con él. Valentina Mendoza entró al consultorio como si fuera su reino personal, como si los últimos 15 años no hubieran pasado, como si siguiera siendo la reina indiscutible de cualquier espacio que pisara. Seguía siendo rubia, aunque ahora el color venía de los mejores salones de belleza de Polanco en lugar del tinte barato de la adolescencia. Su ropa era claramente de diseñador, un conjunto que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, zapatos que gritaban lujo italiano y una bolsa que Sofía reconoció como una edición limitada de Hermès que costaba más que un auto compacto. Se llevaba anillos de diamantes en casi todos los dedos, cada uno probablemente valuado en más dinero del que Sofía había visto en su infancia, y su reloj era una pieza de joyería suiza que brillaba bajo las luces del consultorio, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos como el hielo, calculadores como una máquina, crueles como habían sido en la preparatoria. Valentina se movía con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo, que nunca había conocido la inseguridad económica, que nunca había tenido que luchar por nada. Su postura era perfecta, su maquillaje impecable, y cada detalle de su apariencia hablaba de dinero. Mucho dinero. Buenas tardes, doctora, dijo Valentina. Su voz melodiosa pero con un filo de arrogancia que Sofía reconoció inmediatamente, sin la menor señal de reconocimiento en sus ojos. Mi nombre es Valentina Mendoza de Herrera. Mi cardiólogo personal, el de Ripere Hernández del Hospital Español, me refirió con usted porque aparentemente es la mejor cardiocirujana de la ciudad. Sofía luchó por mantener la compostura profesional que había perfeccionado durante años de tratar con pacientes de alto perfil. Su entrenamiento médico se activó automáticamente, pero por dentro sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Por favor, tome asiento. ¿Cuáles son sus síntomas exactos durante los siguientes 20 minutos? Que se sintieron como horas eternas. Sofía examinó a la mujer que había sido su tormento durante la preparatoria, la fuente de sus pesadillas nocturnas durante años, la voz cruel que había resonado en su cabeza cada vez que dudaba de su valor, cada pregunta médica que hacía, cada procedimiento de diagnóstico que realizaba. Se sentía surreal, como si estuviera actuando en una obra de teatro del destino. Valentina hablaba casualmente sobre su vida, mientras Sofía le tomaba la presión, le hacía preguntas sobre su historial médico y preparaba el electrocardiograma. Era como escuchar una lista de lujos que parecía diseñada para impresionar. Su matrimonio con Ricardo Herrera, heredero de una cadena de hoteles de lujo, sus 3 hijos que estudiaban en el colegio suizo, el más caro de la ciudad, sus casas en Las Lomas, Acapulco y Miami, sus viajes frecuentes a Europa donde compraba ropa en París, joyas en Londres y arte en Italia. La verdad, doctora, decía Valentina, mientras Sofía conectaba los electrodos para el electrocardiograma, observando cómo su piel perfecta, claramente mantenida con tratamientos cosméticos caros, contrastaba con los cables médicos. A veces pienso que el estrés de tener tanto dinero me está afectando el corazón. Es realmente agotador decidir en cuál de nuestras 5 casas pasar las vacaciones de diciembre o qué auto usar cada día. Tengo un BMW, un Mercedes, y mi esposo me acaba de regalar un Porsche, pero algunas mañanas simplemente no sé cuál elegir. Sofía apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, concentrándose en los números del monitor cardíaco para no explotar. 15 años después, Valentina seguía siendo exactamente la misma persona superficial y cruel, solo que ahora con más dinero para respaldar su arrogancia. Mis amigas me dicen que debería contratar a alguien que tome esas decisiones por mí, continuó Valentina, aparentemente inconsciente de lo ofensivas que sonaban sus palabras. Pero es que yo soy muy perfeccionista. No cualquiera entiende mi estilo de vida. Sofía apretó los dientes. 15 años después, Valentina seguía siendo la misma persona superficial y cruel, pero ahora con una fortuna que respaldaba su arrogancia. Sus estudios muestran una arritmia leve.
le informó Sofía con toda la profesionalidad que pudo reunir, manteniendo su voz neutral, a pesar de la tormenta emocional que rugía en su interior. Nada grave que ponga en riesgo su vida inmediato, pero definitivamente necesita cambiar su estilo de vida. Menos estrés, más ejercicio cardiovascular regular, mejor alimentación y definitivamente menos consumo de alcohol y cafeína. Ejercicio. Valentina arrugó la nariz como si la palabra fuera ofensiva. Doctora, tengo un entrenador personal que viene a mi casa 3 veces por semana. Hago yoga en un spa exclusivo los martes y jueves. ¿No es suficiente? El ejercicio social no es lo mismo que el ejercicio cardiovascular real, explicó Sofía pacientemente. Necesita actividad que realmente acelere su corazón, que la haga sudar, que desafíe su sistema cardiovascular. Valentina la miró como si acabara de sugerirle que se mudara a una favela. Doctora, las mujeres de mi posición social no sudan. Tenemos otras maneras de mantenernos en forma. Fue en ese momento cuando Valentina entrecerró los ojos y estudió el rostro de Sofía con más atención. Doctora, usted me suena terriblemente conocida, dijo de repente, su cabeza ladeándose como un depredador que había detectado algo interesante. ¿Nos conocemos de algún lado? ¿Fue a alguna universidad privada? ¿Su familia tiene negocios en Polanco? El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo la compostura. No lo creo. Mintió con la facilidad que había desarrollado durante años de navegar círculos sociales complicados. Tengo una de esas caras comunes que la gente tiende a confundir. Valentina se encogió de hombros, aparentemente perdiendo el interés cuando se dio cuenta de que la conversación no iba a revelar conexiones sociales útiles. Bueno, da igual. Lo importante es que me cure rápidamente. Mi esposo dice que usted es increíble, que ha operado a medio gobierno y a varias celebrities internacionales. Debe ganar una fortuna absoluta con este tipo de clientela. Sus palabras eran como puñales envueltos en terciopelo, diseñadas para sonar como cumplidos, pero cargadas de la misma arrogancia de siempre. Cuando Valentina finalmente se fue, su perfume caro permaneciendo en el aire como un recordatorio fantasmal de su presencia, Sofía se encerró en su oficina privada y se permitió llorar por primera vez en años. Pero no fueron lágrimas de tristeza o autocompasión, fueron lágrimas de ira pura, de rabia contenida durante 15 años, de frustración por la injusticia cósmica de que alguien tan cruel pudiera seguir viviendo una vida tan privilegiada. 15 años después, Valentina seguía presumiendo su riqueza como si fuera un arma. Seguía creyendo que el dinero la hacía automáticamente superior a los demás. Seguía siendo la misma persona despreciable que había humillado a una adolescente pobre solo por el placer cruel de ejercer poder sobre alguien vulnerable. Pero lo que Valentina no sabía, lo que nunca podría imaginar en sus sueños más salvajes, era que la doctora común que acababa de consultar, que había tratado con condescendencia apenas disimulada, tenía más dinero que ella, más éxito real, más reconocimiento genuino. Sofía había logrado todo lo que Valentina había dicho que jamás tendría, y lo había conseguido sin heredar nada, sin casarse por conveniencia, sin depender de nadie más que de su propio talento y determinación. La venganza estaba al alcance de sus manos, tan cerca que podía saborearla. Una simple llamada a los medios de comunicación sobre ciertos hábitos de salud poco saludables de la esposa de Ricardo Herrera, revelar algunos detalles médicos confidenciales sobre la arritmia de Valentina que podrían arruinar su imagen de perfección física, filtrar información sobre su verdadero estado de salud que destruiría su reputación de mujer perfecta. Sofía podía imaginar los titulares, las habladurías en los círculos sociales de Polanco, la humillación pública que Valentina experimentaría. Después de años de ser intocable, de creerse superior, finalmente sabría lo que se sentía ser vulnerable, ser juzgada, ser reducida a un chisme malicioso. Pero entonces, justo cuando estaba considerando las deliciosas posibilidades de venganza, su teléfono sonó con el ringtone especial que había asignado a Diego. «Mi amor», era la voz de Diego, cálida y llena de emoción genuina, que contrastaba brutalmente con el veneno que acababa de salir de su consultorio. «¿Podemos cenar esta noche? Tengo algo muy importante que decirte, algo que podría cambiar nuestro futuro». Esa noche, en el mismo café pequeño y acogedor donde se habían conocido meses atrás, donde habían descubierto que podían hablar durante horas sin aburrirse, Diego se veía más nervioso de lo que Sofía lo había visto jamás.
Había llegado temprano y había pedido una mesa especial junto a la ventana, la misma donde habían compartido su primera conversación. Tenía flores baratas pero hermosas, compradas probablemente en el metro, y no paraba de jugar con algo en el bolsillo de su chaqueta de mezclilla favorita. Sus manos temblaban ligeramente mientras bebía su café, que ya debía estar frío porque había estado esperándola durante media hora. Cuando Sofía llegó, él se puso de pie tan rápidamente que casi volcó su silla, y la besó con una intensidad que tenía un toque de desesperación. Como si temiera que fuera la última vez, Sofía, comenzó, su voz temblando de una manera que ella nunca había escuchado antes. Estos 6 meses contigo han sido los mejores de mi vida. Has cambiado todo para mí. Me has hecho creer en cosas que pensé que no eran para alguien como yo. Se puso de pie nuevamente, más lentamente esta vez, y sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta. La caja estaba obviamente usada, probablemente comprada de segunda mano, pero había sido pulida hasta brillar. Dentro había un anillo sencillo de plata con un pequeño diamante que probablemente era lo más caro que Diego había comprado en su vida, elegido con amor infinito y pagado probablemente en dolorosas mensualidades. Sé que no soy rico, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Sé que no puedo darte lujos, que no puedo llevarte a viajes a Europa o comprarte las cosas hermosas que probablemente mereces. Sé que mi departamento es demasiado pequeño, que mis sueños de arquitecto tal vez nunca se hagan realidad, que probablemente hay 1000 hombres mejores que podrían hacerte más feliz. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. El hombre que amaba, el hombre que había devuelto luz a su vida, le estaba pidiendo matrimonio mientras se disculpaba por no ser lo suficientemente bueno para ella, sin saber que ella tenía más dinero del que él podría gastar en varias vidas, sin saber que sus lujos merecidos ya los tenía pero que no significaban nada comparados con el amor que él le ofrecía. Diego, yo sé que es precipitado, continuó él, interpretando mal su silencio y hablando más rápido por el nerviosismo, y sé que probablemente mereces a alguien mejor, alguien que pueda darte la vida que una mujer como tú debería tener. Pero te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien, y no puedo imaginar un futuro donde no despierte cada mañana a tu lado. Sí, lo interrumpió ella, lágrimas corriendo por sus mejillas como cascadas de emoción contenida durante meses de mentiras piadosas. Sí, me caso contigo. Sí, 1000 veces, sí. Diego la tomó en sus brazos con una fuerza que habló de alivio, gratitud y amor absoluto. La besó mientras todo el café aplaudía y algunos clientes sacaban sus teléfonos para grabar el momento. Pero mientras él le ponía el anillo en el dedo con manos que temblaban de emoción, mientras la abrazaba como si fuera el tesoro más preciado del mundo, Sofía no podía dejar de pensar en Valentina, en las palabras crueles que había pronunciado 15 años atrás, en la venganza que tenía al alcance de sus manos y que ahora se sentía tan lejana. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera estado destinado para su dedo desde siempre. Era simple, honesto, real, todo lo opuesto a las joyas ostentosas que había comprado para sí misma durante años. Cuando lo miró bajo las luces cálidas del café, brilló con una luz que ningún diamante caro había logrado igualar. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente en su departamento pequeño, su respiración tranquila y su brazo protectoramente alrededor de su cintura, Sofía se quedó despierta mirando el techo, que necesitaba pintura, escuchando los ruidos nocturnos del barrio que nunca antes había habitado. Tenía que contarle la verdad sobre su dinero, sobre su éxito, sobre quién era realmente la mujer con la que acababa de comprometerse. Pero algo más la inquietaba, una sensación extraña de que faltaba una pieza crucial en este rompecabezas emocional que su vida se había vuelto. Había algo en la manera en que el destino había orquestado todo esto: encontrar a Diego cuando menos lo esperaba, enamorarse de él cuando había perdido la fe en el amor, y ahora la reaparición de Valentina justo cuando su felicidad parecía completa. A la mañana siguiente, mientras Diego preparaba café en su diminuta cocina silbando una canción que no reconocía pero que sonaba feliz, el timbre del departamento sonó con una insistencia que rompió la paz matutina. «Debe ser el cartero con algo importante», murmuró él, secándose las manos en un trapo de cocina y dirigiéndose hacia la puerta con la sonrisa aún en los labios.
Pero cuando regresó a la cocina, no venía solo. Un hombre alto, elegante, de unos 40 años, vestido con un traje italiano, que costaba más que el salario anual de Diego, entró al pequeño departamento como si estuviera inspeccionando una propiedad que estaba considerando comprar. Su presencia llenó inmediatamente el espacio modesto, haciéndolo sentir aún más pequeño por contraste. Su parecido con Diego era innegable. Los mismos ojos verdes profundos, la misma estructura facial aristocrática, la misma altura imponente, pero pulida por años de privilegio absoluto, de dinero generacional, de poder heredado. «Buenos días», dijo el hombre con una sonrisa condescendiente. «Soy Ricardo Mendoza, hermano de Diego». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Ricardo», dijo Diego, claramente incómodo. «No esperaba verte. Papá quiere hablar contigo», continuó Ricardo, ignorando la presencia de Sofía. «Ha decidido perdonar tu pequeña rebeldía. Es hora de que regreses a la empresa familiar y dejes de jugar al arquitecto pobre». Diego apretó los puños. «Ya te dije que no quiero el dinero de la familia. Quiero hacer mi propio camino». «¿En serio?», Ricardo se rió. «En este departamento horrible, con esa ropa, Diego. Somos los Mendoza. Tenemos una reputación que mantener». Sofía se sintió mareada. Mendoza, el apellido de Valentina era Mendoza. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «Ustedes son familia de Valentina Mendoza». Ricardo la miró por primera vez, estudiándola de arriba abajo. «Sí, es nuestra hermana. ¿La conoces?» El mundo de Sofía se desplomó. El hombre que amaba, el hombre que le había devuelto la fe en el amor, era hermano de Valentina Mendoza, hermano de la mujer que la había humillado, que le había dicho que jamás tendría lo que ella tenía. Diego la miró confundido, preocupado por el cambio súbito en su expresión, por la palidez que había invadido su rostro. «Sofía, ¿estás bien? ¿Te ves como si hubieras visto un fantasma?» Pero Sofía ya no podía hablar. Su garganta se había cerrado. Su mente era un caos de emociones contradictorias, de preguntas que se multiplicaban como virus. El destino le había jugado la broma más cruel imaginable. Se había enamorado del hermano de su enemiga, del hombre que pertenecía exactamente al mundo que Valentina había dicho que jamás sería suyo, del heredero de la fortuna que representaba todo lo que había odiado durante 15 años. Las palabras de Valentina de la preparatoria resonaron en su mente con una claridad brutal. «Jamás tendrás lo que yo tengo». Y ahora descubría que se había enamorado de lo que Valentina tenía. Un hermano, un apellido, una familia millonaria. «Tengo que irme», murmuró tomando su bolsa con manos temblorosas. «Sofía, espera». Diego intentó detenerla, confundido por la súbita transformación en la mujer que acababa de aceptar casarse con él 12 horas antes. «¿Qué está pasando? ¿Qué dije? ¿Qué dijo Ricardo?». Pero ella ya estaba corriendo hacia la puerta, huyendo de la verdad que acababa de explotar su mundo en 1000 pedazos. Los siguientes días fueron una tortura psicológica que Sofía no le deseaba ni a su peor enemigo. Diego la llamaba constantemente. Le enviaba mensajes de texto desesperados. Aparecía en el hospital público donde supuestamente trabajaba preguntando por ella. Pero ella lo evitaba como si fuera una enfermedad contagiosa. Su cerebro era un huracán de emociones contradictorias, de preguntas que no tenían respuesta, de sospechas que la carcomían por dentro. Diego sabía quién era ella realmente, sabía de la humillación que su hermana le había causado durante años, había reconocido su nombre cuando se presentó en el café. Era todo parte de una elaborada venganza de la familia Mendoza. Se habían estado riendo de ella durante todos estos meses, pero cuando recordaba sus besos, que sabían a honestidad y desesperación, sus palabras de amor susurradas en la oscuridad de su pequeño departamento, la forma en que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, la manera en que temblaba cuando la tocaba, como si no pudiera creer que ella fuera real. Su corazón le gritaba que era imposible que fuera mentira. Diego era diferente a su familia. Diego había renunciado voluntariamente a la riqueza, había elegido la lucha diaria sobre el privilegio heredado, había construido una vida basada en principios en lugar de conveniencia. Diego la amaba de verdad, pero ¿era suficiente? ¿Podía amar a alguien que compartía sangre con la persona que más había odiado en su vida? Una semana después, mientras revisaba unos expedientes en su consultorio, sintiendo como si estuviera funcionando en piloto automático,
como si fuera un robot realizando procedimientos médicos sin alma. Su secretaria anunció que tenía una visita no programada. Valentina Mendoza entró nuevamente a su consultorio, pero esta vez no venía como paciente que buscaba atención médica. Esta vez venía como una depredadora que había olido sangre en el agua. Como una mujer en misión de destrucción, su sonrisa era diferente, más afilada, más calculada, más cruel. Era la sonrisa de alguien que había descubierto un secreto devastador y estaba saboreando el momento antes de usarlo como arma. «Doctora Ramírez», dijo, su voz goteando un veneno tan concentrado que podría haber matado plantas. «¡Qué coincidencia tan absolutamente fascinante!». Sofía levantó la vista lentamente, preparándose para una batalla que sabía que estaba a punto de perder. «Señora Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla? Creo que finalmente ya sé exactamente de dónde la conozco», continuó Valentina, caminando alrededor del lujoso consultorio como un general inspeccionando un territorio conquistado, tocando objetos caros con dedos que llevaban anillos que costaban más que autos. «Sofía Ramírez, la becaria de la preparatoria San Miguel, la pobretona que ganó ese ridículo concurso de poesía que a nadie le importaba». El aire se volvió espeso entre las dos mujeres, cargado de años de resentimiento, de diferencias sociales, de heridas que nunca habían sanado completamente. «Veo que la vida la ha tratado interesantemente bien», siguió Valentina, su voz como miel envenenada, mirando alrededor del consultorio que gritaba éxito y dinero en cada detalle. «Aunque imagino que todo esto debe ser rentado, ¿verdad? Una fachada costosa para impresionar a los pacientes ricos, porque una niña pobre como usted jamás podría realmente permitirse todo esto». Sofía mantuvo la calma que había perfeccionado durante años de tratar con personas difíciles. «¿Hay algo específico que necesite?» «Señora Mendoza». «Oh sí, hay algo muy específico». Valentina se acercó al escritorio como una serpiente aproximándose a su presa. «Resulta que mi hermano menor, Diego, está saliendo con una doctora, Jonathan Sofía, y cuando me describió en detalle a su nueva novia, cuando mencionó su apellido, algo hizo clic en mi cerebro». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si estuviera en un terremoto. «¿Sabía usted que Diego es mi hermano?», preguntó Valentina, sus ojos brillando con malicia pura. «¿Sabía que es heredero directo de una fortuna que usted ni siquiera puede imaginar en sus sueños más ambiciosos? ¿O realmente pensó que había encontrado el amor verdadero con un arquitecto pobre y noble?» «Diego no tiene dinero», murmuró Sofía, sintiendo como si las palabras salieran de alguien más. Valentina soltó una carcajada que sonó como vidrios rompiéndose contra el piso. «Diego está jugando al rebelde, nada más. Es su fase de encontrar su propio camino, que todos los herederos ricos pasan cuando son jóvenes e idealistas. Papá le cortó el dinero temporalmente para que madure, para que entienda el valor del trabajo, pero es completamente temporal». Cada palabra de Valentina era como un puñal que se enterraba más profundo en el corazón de Sofía. «Diego es heredero automático de la mitad de nuestras empresas familiares», continuó Valentina, disfrutando claramente cada momento de revelación. «Cuando cumpla 35 años en exactamente 2 meses, recibirá automáticamente su herencia completa, $50 millones en efectivo, más acciones en nuestras compañías que valen otros 50 millones. Es el favorito de papá, el hijo pródigo que eventualmente regresará al redil familiar». Sofía sintió náuseas físicas, como si fuera a vomitar ahí mismo en su elegante consultorio. «Así que dígame, doctora», continuó Valentina con malicia que podría haber derretido acero, «¿está realmente con mi hermano por amor puro e inocente o porque finalmente encontró una forma astuta de tener lo que yo tengo?» Las palabras de 15 años atrás resonaron en la mente de Sofía como campanas fúnebres. «Jamás tendrás lo que yo tengo. Su hermano no sabe quién soy realmente», confesó Sofía, sintiendo como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. «¿Y quién es usted realmente?», preguntó Valentina. Sus ojos brillando con anticipación cruel, Sofía se puso de pie lentamente, caminó hacia la ventana panorámica que daba a toda la ciudad que se extendía ante ella como un mapa de sus conquistas, y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo para siempre. Era hora de terminar con las mentiras, de enfrentar la verdad, de mostrar sus cartas completas.
Soy la cardiocirujana más exitosa de México, dijo lentamente, cada palabra saliendo con la fuerza de una declaración de guerra. Tengo 3 clínicas privadas que atienden a la élite del país, una fortuna personal de $20 millones que he ganado con mis propias manos, y más reconocimiento médico internacional que cualquier doctor de su círculo social privilegiado. Valentina palideció como si hubiera visto un fantasma. Tengo exactamente lo que usted tiene, Valentina, y mucho más. Tengo respeto ganado, no heredado. Tengo dinero trabajado, no regalado. Tengo éxito construido, no comprado. Sofía se volteó para mirarla directamente a los ojos. La diferencia fundamental es que yo me lo gané cada peso, cada reconocimiento, cada momento de respeto. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico, el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. Pero ¿sabe qué es lo más irónico de toda esta situación grotesca?, continuó Sofía, sintiendo años de rabia y humillación finalmente encontrando una salida. Me enamoré profundamente de su hermano cuando pensé que no tenía absolutamente nada, cuando creí que era un arquitecto pobre que luchaba desesperadamente por sus sueños con las uñas. Me enamoré de él, por quien es como persona, no por lo que tiene en su cuenta bancaria o por el apellido que lleva. Valentina se recompuso rápidamente, como una serpiente reorganizándose para atacar desde un ángulo diferente. Una historia muy bonita y conmovedora, pero Diego jamás se casará con usted. Cuando papá se entere de que está saliendo con alguien de su clase social original, lo desheredará para siempre. Y Diego puede jugar al rebelde todo lo que quiera, pero no es lo suficientemente fuerte para renunciar a $100 millones. Puede que tenga razón, admitió Sofía, sintiendo una extraña paz que no había experimentado en años. Pero al menos sabré que el tiempo que estuvimos juntos fue completamente real, completamente honesto, completamente nuestro. Valentina sonrió con triunfo cruel, creyendo que había ganado la batalla final. Siempre supe que usted jamás sería suficiente para alguien como nosotros. Puede tener todo el dinero del mundo, pero jamás tendrá la clase, la educación, el pedigrí que se necesita para formar parte de nuestra familia. Cuando Valentina finalmente se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro y veneno emocional, Sofía se sintió extrañamente en paz por primera vez en 15 años. Por primera vez desde la preparatoria, sabía exactamente qué tenía que hacer, quién era realmente y qué era lo que realmente importaba en la vida. Esa noche, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Sofía fue al departamento de Diego. Él abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperándola junto a la entrada durante días, como si no hubiera hecho otra cosa que esperar su regreso. «Sofía», dijo, su voz llena de alivio tan profundo que sonaba como una oración respondida. «Pensé que te había perdido para siempre. Pensé que había hecho algo imperdonable sin saber qué. Tenemos que hablar», le dijo ella, su voz más firme de lo que se había sentido en días. Se sentaron en el sofá gastado de Diego, el mismo donde habían compartido tantas noches hablando de sueños y planes futuros, y Sofía le contó absolutamente todo, su verdadera historia desde la humillación en la preparatoria hasta la construcción de su imperio médico, su dinero real y el éxito que había ocultado, su pasado doloroso con Valentina y cómo había descubierto que él era heredero de una fortuna que rivalizaba con la suya. Diego la escuchó en silencio absoluto, sus expresiones cambiando gradualmente de sorpresa a comprensión, de dolor a algo que ella no pudo descifrar completamente, pero que parecía una mezcla de admiración y tristeza. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente desde el principio?», preguntó cuando ella terminó su confesión completa. «Porque por primera vez en mi vida adulta, alguien me amaba por quien soy como persona, no por lo que tengo en mi cuenta bancaria, o por lo que puedo hacer por su carrera. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Por qué arriesgar lo que tenemos?». Sofía respiró profundamente, preparándose para las palabras más difíciles que había pronunciado jamás. «Porque tu hermana tiene razón en algo fundamental. Venimos de mundos completamente diferentes. Tu familia jamás me aceptará realmente, sin importar cuánto dinero tenga. Y tu padre te desheredará sin dudarlo un segundo si te casas conmigo». Diego se quedó callado por un largo momento que se sintió como una eternidad.
mirando sus manos entrelazadas como si contuvieran todas las respuestas del universo. ¿Sabes qué es lo más loco de toda esta situación surreal?, dijo finalmente, una sonrisa irónica apareciendo en sus labios. Yo también te mentí. Sofía lo miró confundida, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. No soy exactamente el arquitecto pobre y noble que crees que soy, continuó él, su voz llevando un tono de confesión que ella nunca había escuchado antes. Tengo una cuenta de ahorros personal con suficiente dinero para vivir cómodamente por años sin trabajar. Mi papá no me cortó completamente el dinero, solo el acceso directo a la fortuna familiar y la herencia automática. Quería que creyeras que no tenía nada, porque estaba completamente cansado de que las mujeres se acercaran a mí exclusivamente por mi apellido, por lo que podría heredar eventualmente. Se miraron en silencio, reconociendo la ironía cósmica de la situación que habían creado sin darse cuenta. Así que ambos fingimos ser más pobres de lo que realmente somos, murmuró Sofía, sintiendo una mezcla de alivio y absurdo. Y ambos nos enamoramos completamente de la persona que creímos que era el otro, que resulta ser más real de lo que imaginamos. Diego tomó las manos de Sofía entre las suyas, las mismas manos que había admirado desde la primera noche que pasaron juntos. Pero la verdad más importante es que me enamoré de ti, Sofía, de la mujer brillante, fuerte, apasionada, decidida que eres. No me importa si tienes 20 millones de dólares o si no tienes absolutamente nada. Diego, tu familia. Mi familia puede irse al diablo más profundo del infierno. La interrumpió con una vehemencia que la sorprendió. He vivido 34 años tratando desesperadamente de complacerlos, tratando de ser el hijo perfecto que encaje en sus expectativas imposibles, pero contigo descubrí quién soy realmente, cuando no tengo que actuar para nadie. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás completamente seguro? ¿Perderías todo lo que tu familia representa? No perdería todo, dijo él, besando sus manos con una ternura que la desarió. Te tendría a ti, y eso es infinitamente más de lo que jamás soñé tener. 2 meses después, en una fecha que había estado marcada en calendarios familiares durante años, Diego Mendoza cumplió 35 años. Ese mismo día, en una ceremonia civil pequeña e íntima que contrastaba dramáticamente con las bodas ostentosas que su familia acostumbraba, se casó con la Dr. Sofía Ramírez en presencia de sus amigos más cercanos y algunos colegas médicos que se habían convertido en familia elegida. La ceremonia se realizó en un jardín público hermoso pero modesto, decorado con flores sencillas que Diego había escogido personalmente en el mercado donde solían ir los sábados. Sofía llevaba un vestido blanco elegante, pero no ostentoso, que había comprado en una boutique pequeña en lugar de un diseñador famoso. Diego llevaba un traje simple pero bien cortado, sus manos temblando ligeramente cuando le puso el anillo de matrimonio que habían escogido juntos. Esa misma tarde, en la oficina fría y formal del abogado familiar, rodeado de retratos de generaciones de Mendoza exitosos que lo miraban desde las paredes, con desaprobación silenciosa, Diego formalmente renunció a su herencia completa de 50 millones de dólares. Su padre, don Eduardo Mendoza, un hombre frío y calculador que había construido su fortuna sobre la base de decisiones racionales y matrimonios estratégicos, no mostró la menor emoción cuando su hijo firmó los documentos legales que lo separaban para siempre de la fortuna familiar. «Espero que valga la pena», fue lo único que le dijo, sus palabras saliendo como témpanos de hielo que podrían haber congelado el aire entre ellos. «Vale más que todo el dinero del mundo», respondió Diego, mirando directamente a los ojos de su padre, con una determinación que nunca había mostrado antes. Valentina no asistió a la reunión familiar. Según Ricardo, estaba indispuesta debido a la vergüenza social de tener una cuñada de clase baja dudosa. La ausencia de Valentina fue un alivio para todos los presentes, especialmente para Diego, quien había esperado una confrontación dramática que afortunadamente no llegó, pero lo que ninguno de los Mendoza sabía, lo que no podrían haber imaginado en sus cálculos más audaces, era que esa misma tarde, en la elegante oficina de abogados corporativos de Sofía, ella había firmado los documentos legales que convertían a Diego en copropietario de sus 3 clínicas médicas y socio mayoritario de su nueva empresa de equipos médicos especializados que estaba por lanzar al mercado.
No porque él necesitara el dinero para mantener su estilo de vida, sino porque finalmente había encontrado a alguien en quien confiar completamente, alguien que la amaba sin condiciones económicas, alguien que había sacrificado una fortuna generacional por estar con ella, alguien que había demostrado que sus valores eran más fuertes que la presión familiar y social. Un año después, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, creando un espectáculo de colores dorados y naranjas que pintaban el cielo como una obra de arte. Sofía y Diego estaban en la terraza de su nueva casa, una hermosa propiedad que habían diseñado juntos, combinando la visión arquitectónica innovadora de él con el éxito médico establecido de ella. La casa era una obra maestra de diseño sustentable, paneles solares que captaban la energía del sol mexicano, jardines verticales que purificaban el aire, espacios abiertos que permitían que la luz natural fluyera libremente, y una oficina médica integrada donde Sofía podía atender pacientes en un ambiente que sanaba tanto cuerpos como espíritus. Diego tenía ahora su propia firma de arquitectura, especializándose en el diseño de hospitales y clínicas que no parecían instituciones frías, sino espacios de sanación. Trabajaba lado a lado con su esposa para crear edificios que revolucionaran la manera en que las personas experimentaban la atención médica, espacios donde la arquitectura y la medicina se combinaran para crear milagros de sanación integral. Esa tarde en particular, mientras Diego trabajaba en los planos detallados de su próximo proyecto, un hospital infantil que parecería más un parque de diversiones que una institución médica, y Sofía revisaba historiales médicos de pacientes que habían viajado desde otros países para recibir su atención. El timbre de la casa sonó con un tono que interrumpió la paz perfecta de su tarde. Sofía fue a abrir, esperando tal vez una entrega o un vecino, pero se encontró cara a cara con una versión de Valentina que jamás había visto antes. Esta Valentina era completamente diferente a la mujer arrogante y ostentosa que había conocido en su consultorio, sin maquillaje profesional, con ropa sencilla que claramente no era de diseñador, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que mantenían despierta a una mujer que nunca había conocido verdaderos problemas. Ya no parecía la reina indiscutible del mundo que había sido durante tantos años. «Hola, Sofía», dijo, su voz apenas un susurro quebrado que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había caracterizado cada una de sus interacciones anteriores. «Valentina, ¿qué haces aquí?», preguntó Sofía, genuinamente sorprendida por la transformación radical en la mujer que una vez había representado todo lo que odiaba en el mundo. «Necesito hablar contigo». «Como médica», confesó Valentina, sus palabras saliendo con dificultad, como si cada sílaba le costara un esfuerzo sobrehumano. Sofía la invitó a pasar a su sala de estar, un espacio cálido y acogedor que Diego había diseñado para que fuera el corazón emocional de su hogar. Completamente intrigada por el cambio dramático en la mujer que una vez había sido su tormento personal, «Mi esposo me dejó hace 3 meses», comenzó Valentina cuando se sentaron en los sofás cómodos que invitaban a la confidencia. Sus manos temblando mientras trataba de mantener la compostura. «Se llevó absolutamente todo el dinero, todas las casas, todos los autos, incluso las joyas que creí que eran mías. Resulta que nuestro matrimonio nunca fue legal, porque él ya estaba casado con otra mujer en España. Todo fue una estafa increíblemente elaborada que duró 8 años». Sofía escuchó en silencio, procesando la información mientras observaba a una mujer que había caído desde las alturas más altas hasta las profundidades más bajas de la experiencia humana. «Estoy completamente arruinada», continuó Valentina, las palabras saliendo como si fuera la primera vez que las pronunciaba en voz alta. «No tengo dinero, no tengo casa propia, no tengo habilidades laborales porque nunca trabajé un día en mi vida. Y mis 3 hijos están viviendo temporalmente con mi madre, mientras yo trato de resolver esta pesadilla legal». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina, lágrimas que parecían llevar años de arrogancia falsa, de seguridad ilusoria, de privilegios que resultaron ser castillos de arena. «Pero eso no es lo peor de todo», susurró, su voz quebrándose completamente. «¿Qué es lo peor?», preguntó Sofía, sintiendo una compasión inesperada por la mujer que había sido su enemiga durante tantos años. «Los estudios médicos que me hiciste el año pasado»,
Había anomalías importantes que no me dijiste completamente, ¿verdad? Anomalías que requerían seguimiento médico constante. Sofía asintió lentamente, recordando los resultados que había preferido presentar de manera optimista para no alarmar a una paciente que claramente no habría seguido las recomendaciones médicas apropiadas. Tenía signos tempranos de una cardiomiopatía dilatada. Te recomendé específicamente cambios importantes en el estilo de vida, medicamentos preventivos y seguimiento médico regular, pero aparentemente no seguiste ninguna de mis recomendaciones. Tienes razón. No seguí nada. Pensé que era exageración médica para asustarme y que pagara más consultas, admitió Valentina con una honestidad brutal. Ahora está mucho peor, ¿verdad? Puedo sentirlo en mi cuerpo. Mi corazón se está muriendo lentamente y yo no hice nada para detenerlo. Necesitaríamos hacer nuevos estudios cardiológicos completos para estar completamente seguras del progreso de la condición. Valentina se quebró completamente, llorando con una desesperación que parecía venir desde el alma. No tengo dinero para pagarlos, no tengo seguro médico porque estaba bajo el plan de mi esposo, no tengo absolutamente nada para ofrecer a cambio de atención médica. El silencio llenó la habitación como una presencia física. Aquí estaba la mujer que había humillado cruelmente a Sofía durante sus años más vulnerables, que le había dicho que jamás tendría nada valioso, que había representado todo lo peor de la arrogancia de clase, pidiendo desesperadamente ayuda médica que no podía pagar. La venganza que Sofía había soñado durante 15 años estaba servida en bandeja de plata con decoraciones doradas. Solo tenía que decir, no puedo ayudarte, y ver cómo Valentina sufría las consecuencias naturales de una vida construida sobre la crueldad, la superficialidad y la falta total de empatía hacia otros seres humanos. Pero cuando miró profundamente a los ojos desesperados y humanos de Valentina, ojos que por primera vez mostraban vulnerabilidad real en lugar de calculación fría, Sofía no vio a su enemiga de la preparatoria, vio a una mujer quebrada, aterrorizada por su mortalidad, que necesitaba ayuda médica profesional para salvar literalmente su vida. «Ven a mi consultorio mañana a las 8 de la mañana», dijo finalmente, después de un largo momento de reflexión interna. «Haremos todos los estudios cardiológicos necesarios, un electrocardiograma completo, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, análisis de sangre especializados, todo lo que necesitemos para evaluar completamente tu condición. No puedo pagarte absolutamente nada», repitió Valentina, como si quisiera asegurarse de que Sofía comprendiera completamente la situación financiera desesperada. «No te estoy pidiendo que me pagues», respondió Sofía con una calma que la sorprendió a ella misma. Valentina la miró con genuina sorpresa, confusión y algo que podría haber sido gratitud. «¿Por qué harías esto por mí? Después de todo lo horrible que te hice durante años, después de todas las crueldades». Sofía se quedó pensativa por un momento, reflexionando sobre la pregunta más profunda de su vida adulta. «Porque soy médica antes que cualquier otra cosa. Juré salvar vidas sin importar quién necesite la ayuda, y porque descubrí que la mejor venganza no es hacerte sufrir más de lo que ya estás sufriendo. La mejor venganza es ser una mejor persona, de la que tú fuiste conmigo cuando éramos adolescentes». En ese momento preciso, Diego entró a la sala desde su oficina, abrazó a Sofía por detrás con el cariño natural de un matrimonio feliz y le dio un beso suave en la mejilla que hablaba de años de amor cotidiano. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó, notando la tensión emocional en el ambiente. «Todo perfecto», respondió Sofía, recargándose naturalmente en el hombre que había elegido amarla por encima de una fortuna familiar, por encima de las expectativas sociales, por encima de todo lo que el mundo consideraba importante. Valentina los observó con una expresión que mezclaba dolor, reconocimiento y algo que parecía ser comprensión profunda. Por primera vez en sus 35 años de vida, estaba presenciando lo que era el amor verdadero, no el amor que se compraba con dinero, estatus social o conveniencia familiar, sino el amor que se construía día a día con respeto mutuo, sacrificio genuino y la elección diaria de poner a otra persona antes que uno mismo. «Gracias, Sofía», murmuró, poniéndose de pie para irse, «por todo, por la ayuda médica, por ser mejor persona que yo, por mostrarme lo que realmente importa en la vida». Cuando Valentina se fue,
caminando lentamente hacia un futuro incierto pero quizás más honesto que el pasado que había perdido. Diego abrazó completamente a su esposa. ¿Vas a ayudarla realmente?, preguntó, conociendo ya la respuesta pero queriendo escucharla. Sí, respondió Sofía sin dudar. Voy a hacer todo lo posible por ayudarla a sanar su corazón físicamente. Lo emocional y espiritual tendrá que trabajarlo ella sola, pero al menos estará viva para intentarlo. Te amo más cada día, le susurró Diego al oído. Cada día me enamoro más profundamente de la mujer increíble, compasiva y extraordinaria que eres. Sofía sonrió, mirando por la ventana panorámica hacia la ciudad que se extendía ante ellos como un mapa de posibilidades infinitas. Había tardado 33 años en entender completamente que la verdadera victoria no estaba en tener más dinero que Valentina, en vengarse de las crueldades del pasado o en demostrar superioridad social. La verdadera victoria estaba en los brazos del hombre que la amaba incondicionalmente, en la carrera médica que había construido salvando vidas día tras día, en la persona en la que se había convertido, a pesar de todas las adversidades, los obstáculos y las heridas emocionales del camino. 15 años atrás, una Valentina cruel y arrogante le había dicho que jamás tendría lo que ella tenía. Y tenía razón de una manera que nunca podría haber imaginado. Sofía tenía algo infinitamente mejor, algo que el dinero nunca podría comprar y que el estatus social nunca podría garantizar. Tenía amor verdadero construido sobre bases sólidas, éxito profesional ganado con esfuerzo y dedicación, y la capacidad extraordinaria de ayudar a otros seres humanos sin esperar nada a cambio. Tenía un corazón que, a pesar de haber sido lastimado profundamente, seguía siendo capaz de perdonar, de sanar y de crecer, y mientras Diego la abrazaba en su terraza, viendo el atardecer dorado sobre la ciudad que los había visto crecer, luchar, enamorarse y triunfar, Sofía supo con certeza absoluta que había ganado la única batalla que realmente importaba en la vida, la batalla por convertirse en la mejor versión de sí misma. El amor había triunfado sobre la venganza, la compasión había vencido al rencor y la humanidad había derrotado al orgullo, y esa noche, por primera vez en 15 años, Sofía durmió en paz profunda, sabiendo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la fortaleza interior para ser la mujer que siempre había estado destinada a ser,